explain, don't explain. We had a love divine without a shred of doubt. We never worried about other people. You broke the spell and wanted something else. Well, now go fuck yourself with other people. Oh, baby, it's just your body. Go laying on everybody. They won't be there when you're sorry. Other people. Oh, baby, it's just your. Buenas noches. Siendo las 7:05, les doy la bienvenida a esta videoconferencia, Nanotecnología hoy y mañana, a cargo del PhD Juan Perales Pérez. Muchas gracias, doctor, por brindarnos su tiempo para compartirnos esta ponencia y colaborar con la divulgación científica. Y muchas gracias a ustedes por darse un tiempo y estar aquí. El doctor, metalúrgico egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, obtuvo su PhD en procesamiento de materiales en la Universidad de Tohoku, Japón. Oscar está en el Departamento de Ingeniería de Ciencia y Materiales de la Universidad de Puerto Rico, Campus Mayagüez, actualmente. Sus publicaciones: es autor de más de 135 publicaciones científicas y tecnológicas en procesamiento de materiales y nanotecnología. Ha participado como panelista invitado para NSF y ONR en los Estados Unidos. En premios y distinciones, Perales, 3 veces distinguido profesor, es recientemente nombrado decano asociado de investigación de ingeniería en la UPRM y académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias del Perú. En experiencia laboral, trabajó como miembro del equipo de investigación de la Universidad Sony Tohoku, siendo coinventor de procesos relacionados con la síntesis de nanomateriales magnéticos y tamaños controlados. Sin más preámbulo, le doy la pase al doctor. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Saludos a todos, buenas noches, un gusto estar aquí y compartir algo de nuestras experiencias en el tema. Déjenme compartir entonces la presentación. Sí, claro, doctor. Más bien, doctor, ¿podría acercar su micrófono o hablar un poquito más alto para poder escucharlo bien? ¿Qué tal ahora? ¿Está mejor? Sí, ahora está mucho mejor. Gracias. Muy bien. ¿Pueden ver la presentación? Sí, se ve perfectamente, doctor. Muy bien, entonces comenzamos, si les parece. Sí. Bien, a todos los organizadores y a todos los participantes, muy buenas noches. Mayagüez, que es una localidad que está al oeste de la isla de Puerto Rico, donde está la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Somos 11 campuses universitarios del sistema de la Universidad de Puerto Rico, siendo el de Mayagüez, desde donde les estoy hablando, el único que ofrece los grados de ingeniería, ciencias, administración de empresas y demás disciplinas relacionadas con las ciencias sociales. Entonces, para que se ubique un poco mejor, además de las playas de Puerto Rico, pueden imaginarse que aquí, de donde estoy hablando, cerca vivía algunos artistas como Ricky Martin, así que de esa manera se pueden ubicar mejor por donde estamos. ¿Okay? Entonces, el tema de nos trae hoy día a esta reunión es compartir con ustedes algunos conceptos y la visión que tenemos de lo que representa el futuro de la bio-nanotecnología. Y les di ese flavor, dado que vamos a hablar con estudiantes de la Universidad Agraria de La Molina y del Departamento de Física, y entiendo que otras disciplinas también estarán siendo parte de esta iniciativa. Entonces, como podrán ver ustedes, quien les habla pertenece a diferentes departamentos y no porque nos creamos pues que estemos en la época bizantina, sino que sencillamente los materiales en general y los nanomateriales en particular encuentran aplicaciones en diferentes disciplinas. No hay un campo que limite a las aplicaciones en esta área. Podemos hablar de biología, podemos hablar de física, de materiales, de bioingeniería,
de química hasta de ciencia y tecnología de alimentos. Entonces, déjenme pasar el siguiente slide. Obviamente aquí voy a presentar más que mi trabajo, el trabajo de mis estudiantes. Hemos trabajado con algunos peruanos que estoy señalando en el cursor, si lo pueden ver a la mano izquierda, el segundo de arriba hacia abajo, él es de la Universidad de Trujillo y está realizando un trabajo para NASA junto con nosotros. Y así hemos tenido diferentes graduados aquí en la foto que está a la izquierda abajo, la segunda persona de derecha a izquierda. Ella es física de la Universidad de Trujillo y ahora está terminando su doctorado en la Universidad de Madison, luego de hacer la maestría con nosotros. Y si vamos a la cuarta posición, pero en sentido contrario, de izquierda a derecha, esta dama que está en color oscuro, ella es de la Facultad de Farmacéutica de la Universidad de Trujillo y ahora es profesora en uno de los recintos aquí en la universidad. Así es que tenemos puertorriqueños, tenemos mexicanos, peruanos, que nos ayudan a desarrollar todas estas ideas. Entonces, vamos a hablar entonces en principio de para que todos nos sintonicemos de lo que es la nanotecnología. Y comenzamos con la nanotecnología natural, aquella que ya existía desde que antes que esta palabra exista, que comienza a acuñarse allá por los 90 recientemente. Y obviamente ni bien comenzaron a hablarse de este tipo de temas, tanto en el Congreso japonés, en el Congreso de Reino Unido, Hollywood no quería quedarse atrás y comenzó ya a elaborar una serie pues de visiones futurísticas de lo que sería la nanotecnología, aunque básicamente esto es una ficción, ¿no? Un ejército de nanobots que se ordenarían de manera inteligente para atacar no solamente a otra presa, sino a los mismos seres humanos. Y esta obra, Prey, Presa, justamente habla de que este grupo de nanobots se ensamblan de manera inteligente y adquieren inteligencia por este proceso de ensamblaje y comienzan a destruir a toda la humanidad. Como podrían ustedes imaginarse, esto tenía que pasar pues en el área 54, ahí aquí en Estados Unidos. Y para ubicarnos del autor, Michael Crichton es el mismo que escribió Jurassic Park. Pero todo esto obviamente es parte de la ciencia ficción. No estamos en esas condiciones, ni deberíamos de preocuparnos. Entonces, si queremos hablar un poco de ejemplos en la naturaleza, que sí son reales, podríamos hablar de la nanotecnología natural. Y fíjense, un ejemplo muy interesante lo que representa esta caparazón de este molusco, el abalón. Si vemos la foto de la derecha en la parte de abajo, vemos aquí unas láminas que están formadas de aragonita. La aragonita no es sino la palabra difícil para referirnos a carbonato de calcio, una variedad estructural del carbonato de calcio. Y están unidas una placa con respecto a otra con material bastante blando, una mezcla de carbohidratos y proteínas, como que fuera el cemento en los bloques de ladrillo. Lo interesante es de que fíjense cómo este individuo ha sido capaz de producir estas láminas con un espesor prácticamente idéntico, de un material con propiedades mecánicas adecuadas. Esto es lo que se conoce como un material compuesto. Imagínense entonces de que como consecuencia del impacto de este ser vivo, se genera una fractura en la parte más externa, que sea la parte de arriba de la imagen. Como este material es duro, va a ser frágil. Esta fractura va a poder mitigar, va a poder moverse a través de este material de alta dureza y con bastante rapidez porque es frágil, hasta que llega al extremo de esta lámina superior. Entonces, si no hubiera nada de por medio, esa fractura se propagaría sin ningún tipo de control hasta hacer colapsar
y desaparecer este pobre individuo. Pero aquí tenemos esta mezcla del carbohidrato y proteína que actúa como una especie de agente que absorbe la energía que evite que esta fractura se propague. Si la fractura se forma, no está mal. Y si evitamos su propagación, esta nunca va a llegar hacia el extremo inferior, lo cual significaría la rotura de esta estructura. Entonces, de esa manera, este ser vivo, este avalón, se protege de las condiciones externas del medio ambiente, entre ellos impacto, abrasión, y prolonga obviamente su vida biológica. Obviamente, cómo nos gustaría producir esto de manera sintética en los laboratorios con un control tan preciso que lo logra la naturaleza de manera espontánea. Seguro que habrán visto pues a estos individuos, estos geckos, estas pequeñas lagartijas, ¿no? Que en la parte de sus dedos tienen como unas pequeñas membranas que succionan, lo cual permite de que estos individuos se puedan adherir a cualquier superficie, ¿okay? Madera, vidrio, metal, cualquier superficie, de modo tal de que se explica ese efecto debido a las características submicrométricas de estas fibras que están viendo en la foto de la superior a la izquierda, que son los constituyentes de lo que veríamos en los dedos de estos geckos. Y ya la ingeniería está tratando de simular ese efecto para crear robots todoterreno que puedan moverse de manera horizontal, vertical y acceder a todo tipo de superficie. Este otro ejemplo muy interesante de los tantos que existen es lo que se conoce como la bacteria magnetotáctica. Esta es una fotografía utilizando electrones. Si ven la parte gris de la figura superior izquierda y unos puntitos oscuros bien alineados, bueno, la parte gris, la silueta que ustedes están viendo sería la forma de esta bacteria. Y estos puntitos oscuros son hechos de magnetita, de F3O4, es un material magnético. Entonces la bacteria por sí misma es capaz de producir estas partículas. Miren el tamaño, 100 nanómetros de aquí para acá, estamos hablando de alrededor de 50, 60 nanómetros de longitud. Así que está controlando el tamaño de partículas a escala nanométrica. Y no solo eso, se están alineando estas partículas. ¿Para qué sirve esto? Como una brújula, para que este individuo vea facilitada su locomoción y pueda llegar hacia la búsqueda, puede identificar las zonas desde donde les puede alimentar. Si es que estas partículas fueran o más grandes o más pequeñas o no estén alineadas, eso sería imposible y este ser vivo, esta bacteria no podría existir. Entonces fíjense cómo ya hablamos de nanomateriales que están siendo generados de manera espontánea y natural por diferentes seres vivos con un propósito funcional. Nosotros somos un buen ejemplo también de la nanotecnología, ¿no? Ustedes saben que la estructura ósea permite mantener, bueno, hasta cierta edad la verticalidad en los individuos, ¿okay? Y soportar el peso, uno más que otros, de los que me incluyo. Y está constituido por este tipo de estructuras. Este sería uno de los huesos. Y si vemos la parte más interior de los huesos, podríamos ir hacia la parte C, A arriba, B, el que sigue es la parte de abajo, donde ustedes ven dos tipos de arreglos elongados, dos tipos de estructuras así alargadas. Una en color más claro, que serían moléculas de colágeno, y otra en color más oscuro, que serían partículas de hidroxiapatito. El hidroxiapatito, otra vez un nombre simpático para referirnos al fosfato de calcio hidratado. ¿Bien? Y entre las moléculas de colágeno, ustedes saben que son moléculas de 300 nanómetros de longitud y más o menos 0.5 nanómetros de espesor de un material como el colágeno que es blando. ¿Okay? El hidroxiapatito, por el contrario, es duro y rígido. ¿Okay? Entonces, la combinación de estos dos materiales dentro de nuestra estructura ósea es la que permite ese comportamiento reversible que ustedes habrán visto cuando alguien cae, se golpea el brazo y no tenemos fractura,
ese hueso se deforma, pero luego recupera su forma original. ¿Ok? Entonces, más allá del dolor de la caída, pero el hueso no sufrió ningún daño como una fisura o menos como una fractura. Esto es debido a la coexistencia de estos dos materiales. El colágeno le daría esa flexibilidad, el hidroxiapatito le daría esa resistencia mecánica que permite que esa estructura ósea exista tal como la conocemos en los brazos, en las piernas, por ejemplo. Si solamente fuéramos de colágeno, sencillamente no tendríamos ningún tipo de forma. Seríamos ahí, si existiéramos, algunas masas amorfas que se estarían moviendo de alguna manera. Y si solamente fuéramos nuestra estructura ósea de hidroxiapatito, seríamos unos individuos tan, pero tan frágiles, que a lo mejor con un estornudo nos hacemos 1000 pedazos. Pero la naturaleza ha logrado ensamblar estas dos estructuras de modo tal de que combinen sus propiedades para dotar a estas estructuras óseas de la flexibilidad necesaria. Así que, en buena cuenta, nosotros mismos somos consecuencia de la nanotecnología en este tipo de arreglos óseos. Entonces, hasta el momento podríamos definir la nanotecnología como la creación de materiales útiles, o sea, que tenga cierta aplicación, o aparatos o sistemas mediante el control de la materia a escala nanométrica. Un nanómetro es una cantidad submicrométrica. Normalmente estos fenómenos que aparecen diferentes a la del material a escala macroscópica surgen por debajo de los 100 nanómetros en tamaño. Entonces, si ustedes en verdad quieren reclamar que están haciendo nanotecnología, deberían estar produciendo materiales por debajo de ese tamaño. Todos los materiales tienen un tamaño crítico por debajo del cual sus propiedades van a cambiar. El punto de fusión de muchos metales puede disminuir drásticamente, las propiedades ópticas cambian drásticamente, las propiedades magnéticas también. Prácticamente hay muchas propiedades que cambian por debajo de ese tamaño crítico. Por encima de ese tamaño crítico, las propiedades del material son las mismas que aparecen en los libros de texto. El mismo punto de fusión, las mismas propiedades mecánicas o magnéticas para esa estructura que representa este material. ¿Okay? Entonces, estas propiedades dije que eran diferentes, no necesariamente son mejores. Muchas veces son superiores a la de los materiales de los cuales se originan, otras veces son menores y más bien no conviene esa reducción de tamaño. En otras ocasiones, estas propiedades diferentes a la escala macroscópica aparecen a tamaños extremadamente pequeños, imagínense debajo de 5 nanómetros. ¿Okay? Esto ya está, ya es más que comparable con la estructura del ADN, por ejemplo. Entonces, resulta ya muy complicado producir, sintetizar estos nanomateriales, aunque se pueden hacer en algunos casos. Y estos nanomateriales serían bastante inestables, con lo cual no podríamos encontrar alguna aplicación en el mundo real. Pero eso es hablar de nanotecnología. Control de la materia por debajo de un tamaño crítico que la comunidad estamos de acuerdo que debería ser debajo de los 100 nanómetros. Si hablamos de la medicina, ya está usando el concepto de nanotecnología en lo que se conoce como la nanomedicina. Aquí les presento una comparación de tamaños, 10 a la 8 nanómetros, sería más o menos el tamaño de una pelota de tenis, un punto, una célula blanca, un glóbulo blanco estaría en el orden de 10 a la cuarta nanómetros. Y fíjense, la nanotecnología aplicada en medicina ya está aplicando dispositivos y materiales por debajo de los 100 nanómetros. La molécula de agua estaría por acá. Entonces la nanotecnología es un estado entre el estado molecular y el estado macroscópico. Es un estado intermedio. Y esos tamaños a los cuales me refería generan de que hayan más átomos en la superficie con respecto a los átomos en el interior de estos materiales. ¿No ven que cada vez son más pequeños? Y si son los átomos que están en la superficie ahora los que comienzan a predominar, son estos los que definen las propiedades del material.
Y si estos átomos que están en la superficie de estas nanopartículas, imagínense, visualicen un grupo de átomos y vean esos átomos que están en el borde de ese cristal, que es una esfera que estén pensando, los enlaces atómicos de una de esas esferas dentro de esa nanopartícula están todos satisfechos por los átomos vecinos. Pero aquellos átomos que están en la superficie de estas nanopartículas no tienen todos los enlaces satisfechos, porque hay un enlace que estaría hacia afuera que no está satisfecho. Entonces serían unas condiciones no estables. Ese es el fondo de la nanotecnología, de que el número de átomos que están en la superficie se incrementan. Estos representan condiciones de no estabilidad, y para alcanzar la estabilidad se encuentran nuevas estructuras, nuevas propiedades, entonces nuevas aplicaciones. ¿Y por qué nos interesa meternos en esto? ¿Okay? Porque fíjense, ya por esta década se está hablando de 3 trillones de dólares en el mercado global que está siendo impactada por la nanotecnología o por los nanomateriales. Y que se supone, claro, esto es propuesto antes del COVID-19, que 6 millones de trabajadores se van a necesitar a finales de esta década. O sea, trabajadores, o sea, gente que tenga estos conceptos claros para optimizar los procesos actuales y mejorar el rendimiento de los dispositivos que existen en la tecnología tal como la conocemos ahora. Y ustedes ya son partícipes de muchos de estos beneficios. Los procesadores de las computadoras, que cada vez son más rápidas, obedecen a la capacidad adicional de almacenar más información en menos volumen, y eso genera la miniaturización, y es lo que nos permite de alguna manera tener acceso a estos celulares o a imágenes en un Blu-ray o en 4K que permiten almacenar más información en menos espacio. Así es que ya hay un impacto de la nanotecnología en nuestro quehacer diario. Entonces, hasta esta parte me gustaría haber dejado más o menos establecido qué cosas son nanotecnología, por qué es importante y por qué depende del tamaño de cristal. Si queremos movernos al área de bio-nanotecnología, esta sería un mapa, una hoja de ruta de hacia dónde nos movemos en el futuro. En el 2000, cuando ya hubieron muchas instituciones en el mundo que comenzaron a trabajar en nanomateriales, nos encargábamos de las nanoestructuras pasivas. Esto es producir el material. ¿Okay? En la segunda generación, por el 2005, hablamos de nanoestructuras activas. Esto es estructuras que, como consecuencia de la participación de varios de esas nanoestructuras pasivas, permiten ciertas aplicaciones más específicas. Por el 2010 se habla ya de los nanosistemas integrados, donde ya estamos hablando de arreglos tridimensionales que permitan aplicaciones en diferentes campos, como la robótica, por ejemplo. En esta temporada estamos en la región de los nanosistemas moleculares, donde deberíamos estar en condiciones de diseñar aparatos moleculares, ¿sí? Y comenzar a identificar nuevas propiedades que no esperábamos que existan en los materiales ante estas escalas de tamaño, a los tamaños críticos y con las estructuras deseadas. Y les adelanto, con la forma de la partícula deseada. Podemos hablar de esferas, podemos hablar de pirámides, podemos hablar de conos, podemos hablar de cubos. Cada uno de ellos agrega un efecto de forma, incluso a nanoescala. Entonces, si quisiéramos trabajar en nanotecnología, que ya se está haciendo mucho en el Perú por lo que conozco, aquí hablamos de algunas tendencias en el área de nano para el 2020, ¿okay? Para modelación, cuando los físicos, los matemáticos, los físicos teóricos pueden aportar, cómo medir directamente las propiedades, cómo producir estructuras activas. ¿Qué significa esto? Pasiva. Por ejemplo, se producían nanotubos de carbono para reforzar mecánicamente matrices poliméricas, para que se hagan más resistentes.
Ahí bastaba con tener la fibra y ya. Pero ahora no, ahora queremos que sean activas. Entonces, estos nanotubos de carbono, por ejemplo, podrían tener cierta capacidad para generar especies reactivas de oxígeno que permitirían hacer que las células de cáncer colapsen. Entonces, estamos viendo una función de una propiedad que permite una aplicación. Los nanosistemas que se reparen a sí mismos, si hay una falla en la estructura, que éstas se actúen de manera inteligente y se corrijan. Obviamente, ingresar en la industria. Hacer un proceso más integral, donde ya no solamente hablamos de nanotecnología en general, sino también incluir a la nanobiología, a la nanomedicina, al medio ambiente, y que nos permita actitudes predictivas, no solo reactivas. Ya tenemos el problema, vamos a ver qué hacemos. No, anticiparnos a los posibles problemas. La nanomedicina personalizada. Todos sabemos de que la medicina no funciona igual para cada uno de nosotros. En el caso de la nanomedicina, de igual manera. Cuando hablamos con médicos, por ejemplo, un protocolo para tratar un tipo de cáncer no necesariamente funciona ni en otros individuos o tampoco va a funcionar en otro órgano. Cada órgano debería de ser identificado. En nanomedicina, de igual manera. Esto para los físicos, trabajos en el área fotónica, electrónica y en materiales magnéticos. Tenemos que comenzar a investigar nuevas capacidades integrales. Esto es, no solo materiales fotónicos, sino imagínense un material que tenga propiedades fotónicas y también magnéticas a la vez. La fotosíntesis de base energía para uso de almacenamiento de energía en base a la economía solar, por ejemplo. Integrar la nanotecnología con nuevas áreas. Antes la nanotecnología solamente se concentraba en la química, luego se movió a la física, luego se movió a la biología, pero ahora la idea es que trabajemos todos bajo la misma sombrilla, en el área de bio, nano, infonano y de sistemas de conocimiento, de cognition, nano. Preparar a los trabajadores. ¿Bien? Y aquí el último bullet, que seguro no se ve muy bien, se refiere también a preparar a la sociedad frente a este tipo de desarrollos. ¿Bien? Y esto tiene una anécdota. Cuando se comenzaron a estudiar los nanotubos de carbono, que serían estas estructuras de carbono que no son ni diamante ni grafito, sino son nanotubos que existen en escala nanométrica, se corrieron unos experimentos que originó que unos ratones de laboratorio mueran. Entonces la gente se preocupó. En el Reino Unido hicieron que el Congreso, el Parlamento británico, busque suspender toda la investigación en nanotecnología porque se le atribuía a los nanomateriales per se. Lo que resultaba que estas estructuras se autoensamblaron y originaron que bloqueen el tracto respiratorio de estos seres vivos, lo cual murieron por asfixia, pero no por el material per se, sino por una mala manipulación de los materiales, porque no se conocían esas propiedades. O sea, de todos modos, tenemos que involucrar a la sociedad, a la comunidad, a los jóvenes, la formación en las escuelas, a los maestros que son los que van a formar a los estudiantes antes que lleguen a las universidades, y a los subgraduados y graduados mismos en nuestras universidades, para que tengamos real conocimiento de lo que es y lo que no es la nanotecnología. Este es todavía más futurístico. Vámonos al 2030. Miren, vamos aquí en la primera década, los aspectos básicos, ¿no? Ya aquí describí la nanoestructura pasiva y activa. En la segunda etapa, ya iríamos a una integración de sistemas para aplicaciones tecnológicas, pero de enfoque general. ¿Qué es lo que busca la tercera etapa? La tecnología divergente. ¿Qué significa eso? De que como consecuencia de este desarrollo
debe llegar un momento donde esos nuevos sistemas generen nuevas propiedades y abran nuevas aplicaciones, de modo que aquellas especialidades que se unieron para formar estos sistemas integrados, biología, física, química, materiales, etcétera, ahora generen nuevas disciplinas con nuevas aplicaciones, de modo que lo que se juntaron se vuelvan a separar para atender esos desafíos del futuro. Esto es más de lo mismo, como estamos, van a tener acceso a esta presentación, ahí van a poder entender cuál es la filosofía detrás de estos slides. Bien, entonces aquí lo que quería era resumir un poco mi presentación. Vamos a ver cómo nos movemos de acuerdo al tiempo y del estado de ánimo, es fin de semana, con COVID y todas estas cosas. Así que vamos a ver cómo nos va. Este es Bionano, estas serían las áreas que considero son parte de esa visión de la nanotecnología, y hablamos de la seguridad alimentaria. Fíjense que si traducen esto safety security, podríamos hablar de podríamos traducirlo al español como que significan lo mismo, pero en un caso significa de que cómo proteger a que nuestros alimentos no se degraden fácilmente. ¿Okay? Y en el otro caso significaría de cómo asegurar que vamos a tener una fuente de alimentos que lleguen hacia donde tienen que llegar. Entonces hablamos de los nanoalimentos, que no es que las hamburguesas se van a empequeñecer, sino que cómo aplicamos conceptos de nanotecnología en diferentes áreas. Detección de patógenos. No queremos que nuestros alimentos entren en estado de putrefacción. Protección contra la radiación ultravioleta. Ustedes saben que eso genera también degradación de los alimentos. Barreras contra los gases y sensores para ver si es que tenemos algún daño en los alimentos antes de que lleguen al consumidor. Aquí lo que buscamos en Anti-Counterfeiting and Security es evitar el fraude, ver cómo podemos usar ciertos fenómenos en la nanotecnología para que no nos vendan gato por liebre. Y los antimicrobiales, o sea, no queremos también tener bacterias, por ejemplo, en los alimentos de consumo humano. Algunos ejemplos rápidamente. Cuando no queremos, por ejemplo, ustedes saben o podemos saber de que para aquella putrefacción de los alimentos, básicamente necesitamos humedad y oxígeno del aire. Entonces, si tenemos que el alimento está siendo vendido con un plástico, un recubrimiento polimérico, que no ofrece ninguna resistencia a estos componentes, estos van a ingresar a la zona del alimento acelerando su descomposición. Entonces, ¿qué hacemos con la nanotecnología? Se está usando láminas de arcilla. Nosotros en nuestro laboratorio hemos usado láminas de talco. ¿Por qué? Porque obviamente no deben de contaminar el alimento. Pero fíjense lo que pasa con estas láminas que ustedes las ven aquí en color azul claro en la parte B. Se dispersan de manera uniforme en la matriz polimérica, en el plástico que están utilizando para recubrir el alimento. Ven que ese flujo del vapor de agua y del oxígeno del aire es más tortuoso. En otras palabras, estamos incrementando la resistencia de vapor y oxígeno para evitar de que llegue a estar en contacto con el ambiente en nuestros alimentos. Aquí en la izquierda en los textos de lo que se ha venido utilizando en adición a lo nuestro, que es el talco. La montmorillonita, que es una arcilla. La kaolinita es otro tipo de arcilla, que están dispersos en una matriz polimérica que sería una poliimida. Y aquí las características. Desde el punto de vista de los nanocompuestos con propiedades bactericidas o fungicidas. Aquí, por ejemplo, la plata, sabemos de que es un agente fungicida conocido por mucho tiempo atrás. Lo interesante es que ahora sabemos de que cuando usamos nanopartículas de plata, esta es una bacteria, por ejemplo, ¿okay? Y estas serían nanopartículas de plata. Estas nanopartículas dañan la pared celular y hacen que prácticamente el individuo colapse, reviente, explote.
con lo cual evitamos su reproducción. Lo interesante de la figura D es de que en el eje Y tenemos, digamos así, la cantidad de población celular versus la cantidad de plata. Quiere decir de que cuanto más bajo es este número, menos bacterias estamos dejando vivas. Miren qué es lo que pasa, que cuando usamos nanopartículas de plata de forma triangular, estamos hablando de esta curva en azul, hay una caída más drástica en la cantidad de bacterias, comparado, por ejemplo, con los iones de plata, que es la aplicación tradicional, la interpretación tradicional que tenemos del efecto de la plata, sin contar con los rods y esferas, los círculos. Así que la forma de las nanopartículas tiene también un efecto importante sobre sus características que permitirían tal o cual aplicación. En este caso se utilizaron nanopartículas de plata y también nanopartículas de dióxido de titanio para inducir una capacidad bactericida mediante la luz. Se fotoexcitan estas nanopartículas, se generan hoyos por un lado, electrones por el otro, y los electrones permiten reacciones de reducción, los hoyos o agujeros o huecos, como lo llaman los colegas de física, generan reacciones de oxidación que bien pueden destruir o inducir este daño en las paredes de estos individuos. Permítanme bajar a esta. Esta es una aplicación de la nanotecnología para ver que no nos vendan pues cosas que no son. Por ejemplo, fíjense, cuando se sintetizan nanopartículas de oro del orden de los 50 nanómetros, esta suspensión, estas serían nanopartículas cubiertas con un agente como el que tiene de estructura. Las partículas están aisladas. Y cuando están aisladas, el color es un color rojo, un color vino. Resulta de que una temporada se comenzaron a alterar los productos lácteos empleando melamina. La melamina mantenía el color, pero obviamente con pobre respuesta proteínica en esos compuestos lácteos. Entonces, en este caso, cuando las nanopartículas de plata que están tratadas con este compuesto, un derivado del ácido cianúrico en la superficie del oro, en presencia de la melamina, estas nanopartículas se agregan. Aquí están separadas, fíjense. A la derecha en azul se agregan. Y el cambio de color es lo que se ve. En otras palabras, si es que están adulterando la leche, normalmente se va a hacer con melamina. Si ustedes utilizan estas partículas tratadas con este derivativo del ácido cianúrico, y si es que se pone de color azulino, esa leche es un fraude. Aquí algunos ejemplos de la literatura. Así lucen las nanopartículas solitas. Cuando le agregan cierta cantidad de leche, fíjense que el color no cambia. Cuando le comienzan a incrementar la cantidad de melamina a 8 partes por billón, 20 o 40 partes por billón, o sea, hay más de estos arreglos en forma de Y que están de costado en color verde, el cambio de color sugiere de que ese producto lácteo tiene entre 20 y 40 ppb de un adulterante y deberá de ser rechazado. Resulta que las propiedades ópticas de las nanopartículas son diferentes cuando están aisladas y cuando están agrupadas. Y lo que estamos viendo aquí es un cambio en el color. Pero ese cambio en color es debido a esta agregación de las nanopartículas. Entonces podemos utilizar también ese tipo de fenómenos para, como sensores de rápida respuesta. Bien, si nos vamos a la nanomedicina ahora, ¿no? Entonces, este es para la terapia fotodinámica, para cáncer externo, como en la piel, o algunos cánceres de fácil acceso. PTA, que es la ablación fototermal, que hace de que estas nanopartículas
se exciten por efecto de una longitud de onda y se relajen, pero liberando calor, generando una temperatura suficiente como para destruir la célula de cáncer, que podrían estar entre los 30 y 40 grados centígrados. ¿Bien? Y también se está evaluando esto para protección de los astronautas frente a las radiaciones a las cuales están expuestos, por más que estén dentro de la cápsula, por más que estén en el traje, ellos están expuestos más que cualquiera de nosotros a niveles de radiación bastante elevados. Y si que se quiere ir a Marte, obviamente tenemos que protegerlo mejor. Así es que hay mucho de investigación en el área de nanomedicina. Por ejemplo, tenemos un trabajo con NASA, que ahí tenemos uno de nuestros paisanos trabajando en ello, que es producir estructuras en base a, grafeno, óxido de grafeno reducido, que nos permitiría pues proteger a los astronautas de ese tipo de radiación. Entonces, la pantalla gigante no se queda atrás. Aunque esto fue mucho antes de que la palabra nanotecnología exista. Para sus mayores, o aquellos que les gustan los clásicos, en los 60 teníamos a Isaac Asimov, era el Julio Verne de esa época. Isaac Asimov produce esta novela que se llama Viaje Fantástico, que a propósito está en YouTube, aunque no esperen efectos especiales de primer orden, imagínense esa época. Pero ¿en qué consiste? Les hago la historia corta. Hubo un individuo que conocía lo más grande secreto de los Estados Unidos y tenía un tumor cerebral y se estaba muriendo. No podía morir, se llevaba todos esos secretos. ¿Qué hace entonces el gobierno americano? Reúne a sus mejores cirujanos y con nave y todo los reduce a escala nanométrica y los coloca en una suspensión de modo que puedan ser inyectados de manera subcutánea en el paciente. ¿Eh? Estos nanocirujanos se enfrentan a una serie de problemas durante su travesía. Déjenme ver si tengo aquí. Porque imagínense, los glóbulos blancos quieren generarlo, reconocerlo como que fueran una invasión y pueden generar procesos infecciosos. Tapón, aquí en Puerto Rico, tapón se le llama cuando hay demasiado tráfico. Tienen que viajar de manera inteligente a través del flujo sanguíneo y luego abandonar la nave hacia la zona donde está el tumor y utilizar el arma clásica de esos entonces, que seguro lo habrán visto en alguna película antigua, los rayos láser. Sacan sus armas rayos láser, queman el tumor y tenían que ya abandonar al paciente porque este efecto era reversible. Si no retomaban su tamaño natural dentro del paciente, pobre individuo explotaba. Entonces lo que hicieron era de que no podían regresar por donde entraron. Y al comandante de la misión se le ocurrió la idea de encontrar un conducto lacrimal, de modo que abandonan el cuerpo del individuo en una lágrima, recuperan su tamaño, el individuo recupera la salud, los secretos de la nación están todos a salvo y fue un final feliz. Más aún de que inclusive en esas aventuras el comandante y la cirujana Brigitte Bardot, una actriz muy popular de esas épocas, desarrollan una relación sentimental, lo cual nos permite pues entender de que estos sentimientos son independientes del tamaño de los individuos. Así que eso es lo que nos decía este visionario como Isaac Asimov. En la actualidad estamos haciendo eso. Pero todavía no nos podemos empequeñecer nosotros y menos con la nave. Pero sí estamos creando naves. Estamos creando naves que van a viajar de manera inteligente hacia la zona donde están las células que tienen que atacar. ¿Okay? Si conocemos lo que es la quimioterapia, básicamente la quimioterapia es una apuesta, porque nos intoxicamos y rezamos para que ese agente tóxico destruya las células del cáncer, pero van a quedar muchas células sanas en el proceso. Los populares o los tristemente célebres efectos colaterales.
El tratamiento en base a la nanotecnología es generar esas naves que viajen de manera efectiva y selectiva y solo comiencen a actuar en la zona donde encuentran a la célula de cáncer en color verde aquí y ahí liberen las toxinas o cualquier agente que origine que solamente esas células colapsen, dejando las células sanas libres. ¿Okay? Muchas de estas iniciativas ya se están utilizando en seres humanos, aunque todavía están en etapa de experimentación. Entonces, quería compartir con ustedes, si es que se puede ver, vamos a, ¿sí? Este pequeño video del Instituto Nacional del Cáncer, que le resume un poco la parte de nanomedicina. No se preocupen, esto son 3 minutos, así que no lo voy a cansar demasiado, pero le va a dar un overview de lo que se está haciendo en nanomedicina y de paso practican un poco su inglés. Imagine something 80,000 times smaller than the breadth of a ridge on a fingertip, unlocking a new frontier into cancer research. Nanotechnology, the science of building small, is changing the way we look at cancer. More importantly, the way we look at diagnosis and treatment. Nanotechnology allows researchers to build new tools that are actually smaller than cells, giving them the opportunity to attack cancer at the cellular and genetic level. This technology not only enables health practitioners to detect cancer earlier, but also holds the promise of stopping cancer before it even develops. This revolutionary approach is so precise, doctors will be able to design a unique treatment for an individual's own medical and genetic profile. Based on computer chip technology, diagnostic devices such as nanoarrays are thousands of times more sensitive and accurate than current techniques. Because of their size, multiple lab tests can be done more rapidly and at a much lower cost, using one nano device instead of many. Nanoshells can be linked to antibodies that recognize tumor cells. Once they are taken up by the cancer cells, near-infrared light is applied, killing only the tumor and leaving neighboring healthy cells intact. Scientists are engineering nanoparticles such as dendrimers to seek out and destroy cancer cells. This amazing technology can be customized for targeted drug delivery, improved imaging, and near real-time confirmation of cancer cell death. Moving research from bench to bedside is an important goal of the National Cancer Institute's Alliance for Nanotechnology in Cancer. A collaborative plan is underway to share research and development information across scientific disciplines and around the world. Bien, de lo que hemos podido mostrar, esas esferas media transparentes con algo ramificado en su interior son dendrímeros, son unas nanoestructuras y cada una de esas ramitas se le puede pegar a algún material que tenga cierta aplicación. Una, por ejemplo, que sea un material fluorescente, de modo que podríamos detectar esto desde el exterior del paciente y utilizar este dendrímero para detección temprana del cáncer, antes que haya metástasis, que es el momento en el cual podemos todavía hacer algo por el paciente. Después, otra de las cosas que vale la pena resaltar, uno de los últimos detalles fue estas partículas de color amarillo, son de oro. Vieron cómo se orientaban de modo que caigan encima de la célula del cáncer y luego se iluminaban con una luz cercana al infrarrojo. ¿Okay? Que es una luz que no hace daño, o sea, no es como la radiación ultravioleta que nos va a quemar, no. Esta es una radiación cercana al infrarrojo suficiente para fotoexcitar esas partículas y liberen calor. ¿Okay? Entonces, hagan la analogía, cómo estos devices, estos aparatos, estas plataformas pueden viajar de manera inteligente. ¿Okay?
se inyectarían de manera subcutánea, lo que dijo Asimov. Viajarían de manera inteligente, ahí está en la novela. Van a llegar de manera selectiva y actuar no en cualquier sitio, sino donde está el problema, donde está el cáncer, donde está el tumor en el caso de Asimov. Y luego van a hacer algo para quemar las células de cáncer. Ese algo es lo que se logra, por ejemplo, con la generación de calor. Cuando ustedes fotoexcitan, iluminan estas nanopartículas de oro para que puedan proceder con ese tratamiento oncológico. Esto es lo que se conoce como la ventana de seguridad para tejidos. Este sería el contenido de agua. Este sería la sangre total, la piel. Entonces, ustedes quieren trabajar en esta región donde todos estos valores están más o menos en un mínimo de absorción, de modo que no vamos a quemar al paciente, ni tampoco vamos a evaporar la sangre, imagínense. Si vemos aquí, a la derecha, esta parte más clara es cuarzo, lo que tenemos en la playa, ¿no? Nanopartículas de cuarzo. Y la parte amarilla sería como una cáscara de oro. Y si ustedes se percatan, hay unas cáscaras más gruesas, unas cáscaras más delgadas. Miren, las cáscaras más gruesas permitirían absorber alrededor de 700. Esas cáscaras serían de 20 nanómetros. Y las cáscaras más delgadas, alrededor de 1100. O sea, estamos en esta región. En consecuencia, podremos utilizar estos sistemas, estas naves, de manera segura para el individuo. Y lo único que tendríamos que hacer luego sería iluminarlos para que una vez que lleguen a la célula del cáncer, con esa radiación cercana al infrarrojo, literalmente las quemamos. ¿Okay? Este proceso de movilidad de las nanopartículas se ve favorecida por reacciones que los biólogos o los farmacéuticos pueden entender mucho mejor que nosotros, los de materiales o los físicos. Se funcionalizan las superficies de la nanopartículas de oro, de las nanocáscaras de oro, con unos anticuerpos. Estos anticuerpos, imagínense como una parte de una molécula. Y la célula de cáncer generan una proteína, que es la que nos detectan cuando nos hacen el análisis de sangre. Bueno, que ojalá nunca nos detecten cuando nos hacen el análisis de sangre. Entonces, cuando estas nanopartículas con esos anticuerpos pasan cerca a células sanas, como estas no generan esas proteínas, no hay interacción, las nanocáscaras siguen de largo. Pero cuando llegan a la célula del cáncer, como tienen una sobreexpresión de esas proteínas, estas se ensamblan con los anticuerpos de la nanocáscara y se quedan allí adheridas. De modo que tenemos las nanopartículas que desde el exterior podríamos nosotros emplear algún dispositivo para medir propiedades ópticas del oro y utilizarlo como sistema de detección, o le aplicamos una radiación cercana al infrarrojo para generar la apoptosis de esta célula de cáncer. Fíjense, ¿qué mejor símil de estas nanotecnologías que ya se están evaluando en seres humanos con lo que un visionario como Isaac Asimov en los 60 ya él había predicho en sus obras? Así la manera como se generan estos radicales que también generan apoptosis de la célula del cáncer. ¿Okay? Déjenme ir atrás. How do you make singlet oxygen? One way is to use a photosensitizer. The energy from a photon of light activates the photosensitizer, which then converts ordinary oxygen into toxic, aggressive singlet oxygen. Why would you want to do this? Because if you inject a cancer patient with photosensitizer, you can generate singlet oxygen in one precise location just by shining a laser on it. This gives surgeons a minimally invasive way of killing tumors using chemistry, oxygen, and light. Bien, en esta presentación corta es el empleo o la generación de los radicales de oxígeno, singlete.
o ROS en inglés. Entonces, estos radicales de oxígeno son bastante agresivos en comparación con el oxígeno molecular. ¿Cómo se pueden formar estos radicales de oxígeno? Cuando usamos una molécula que se llaman fotosensitilizadores. Este fotosensitilizador lo que va a hacer cuando se fotoexcita, de ahí el nombre que es sensible a la luz, va a generar estos radicales libres de oxígeno, los cuales son los que van a literalmente destruir la célula del cáncer. Nosotros estamos usando esa tecnología, pero con una variación. Los fotosensitilizadores ya están en el mercado. Canadá lo lidera con un producto comercial. Pero estos fotosensitilizadores comerciales son inestables, no son muy solubles en los fluidos fisiológicos, de modo que tenemos que buscar otra alternativa. Entonces, lo que nosotros planteamos es, vamos a utilizar un fotosensitilizador para que el oxígeno molecular en el medio ambiente fisiológico se convierta en esta especie tóxica, que es el oxígeno singlete. Pero también vamos a usar unos puntos cuánticos, que son unos materiales con propiedades ópticas, son semiconductores de escala nanométrica, que también se conoce que generan estas especies citotóxicas. Y si ensamblamos las dos, la nanopartícula la funcionalizamos con el fotosensitilizador, vamos a tener generación de esta especie citotóxica por el punto cuántico. Vamos a generar más especies citotóxicas por el fotosensitilizador mediante un proceso de transferencia de energía. Y además, este material, este quantum dot, este punto cuántico, tiene propiedades ópticas que podemos utilizar para lograr una imagen y ver dónde está el cáncer en ese momento. Estos son algunos de los resultados que obtuvimos en nuestros laboratorios. Esta es la viabilidad celular. Para ver la citotoxicidad de los puntos cuánticos, utilizamos dos, aquellos basados en zinc y aquellos basados en cadmio. Entonces vemos de que los basados en zinc solitos, sin iluminación, por lo menos son seguros, o sea, no generan una disminución drástica comparado con la viabilidad en condiciones naturales, ¿no? De cero, en ausencia de cualquiera de estos nanomateriales. Digamos hasta 100, un poco quizás hasta 200 microgramos por mililitros, en el caso de lo de zinc. Pero lo de cadmio, fíjense, ya en el caso de 50, ya tenemos una disminución de prácticamente la mitad de las células disponibles. En otras palabras, los puntos cuánticos basados en cadmio, sin ninguna fotoexcitación, y le inyectamos al paciente, lo estaríamos intoxicando. ¿Okay? Y hemos descubierto que es debido a que el cadmio, los materiales basados en cadmio se disuelven, se ionizan. Y el ion cadmio, todos ustedes deben de saber, o van a saber con más detalle luego, que es un agente bastante tóxico. Nuestros puntos cuánticos basados en zinc son menos tóxicos. Entonces podríamos utilizarlo hasta 200 microgramos por mililitro sin generar mayor daño o un daño severo a las células. Estos son los resultados. Estos son los resultados bajo condiciones de irradiación. Para dramatizar el efecto utilizamos radiación ultravioleta. No olviden de que esto quemaría al paciente, pero no lo queríamos ver efectos. El blanco, obviamente sin ningún tipo de irradiación, hay una muerte celular natural que observamos. En el caso del zinc en azul, vemos de que a los 15 minutos ya igualamos a aquellos basados en cadmio y que incluso a los 60 minutos, aunque no es recomendable por el calentamiento que genera, ya la destrucción de la célula de cáncer ya es mucho más baja. ¿Okay? No se olviden que los puntos cuánticos basados en zinc son más estables que los de cadmio. Entonces, al final propusimos la formación de estos puntos cuánticos como una opción para generar estas especies citotóxicas que permitirían una acción más segura en los pacientes
cuando esto se evalúa en niveles con pacientes humanos. Estas son unas imágenes con microscopio biológico. Se empleó la técnica de teñido para exponer el núcleo, y estos puntitos en verde serían nanopartículas, el núcleo de las células. Bien. Estas son células de cáncer de páncreas. Ustedes saben que es uno de los más agresivos. Bien. Entonces se puede ver que las nanopartículas han logrado atravesar la pared celular e ingresar al interior de estas células. Una vez que se iluminen, provocan que éstas colapsen. Estos son otros esfuerzos que estamos haciendo. Por ejemplo, estos de aquí a acá, si ven en la parte inferior derecha, son 2 nanómetros. Entonces aquí estamos hablando de partículas de 2 nanómetros. ¿Y por qué digo que es una partícula? Si ustedes afinan la mirada y ven estos puntitos, estos son átomos. Hemos usado aquí un microscopio de alta resolución atómica. Y esa partícula, más o menos de 2 nanómetros de diámetro. Estamos en condiciones de producir materiales de esa escala de tamaño para ciertas aplicaciones. Y eso es lo que estamos haciendo con el compañero que está trabajando en el proyecto para NASA con el óxido de grafeno reducido para aplicaciones por terapia fotodinámica, o sea, generación de especies citotóxicas, y terapia de ablación termal, PTA, que permitiría liberar calor como para destruir la célula de cáncer. Esto lo pueden ustedes leer con calma, pero la parte de diseño de células, o sea, células artificiales, células sintéticas, se está también promoviendo dentro de esta disciplina. Aunque hay una serie de cuestionamientos éticos, porque de alguna manera estaríamos jugando a ser Dios. Esto es a fabricar células que o no existen, o que sí existen, pero que estamos identificando sus componentes y los estamos produciendo en el laboratorio. Y para la última de las partes de nuestra charla, vamos a hablar digamos, uno de los aspectos más recientes que a los químicos, físicos les puede llamar mucho la atención, los colores estructurales, que están basados en la parte, aunque de biología, pero que tienen mucho de estas otras disciplinas. Vamos a ver esta pequeña película para ubicarnos mejor. What does it mean to be blue? The wings of a morpho butterfly are some of the most beautiful structures in nature, and yet they contain no blue pigment. Artists use paint, dyes, and ink to make their creations. Nature draws on a palette of biological pigments, also known as biochromes. But there's another way of producing color. It's called structural color, and it harnesses the physics of light at the nanoscale. Nipam Patel's lab at UC Berkeley is studying how morpho butterflies form the special structures that cover their wings, scales, while still inside the pupae. Morphos live mostly in the tropics, and when they're resting, they fold their wings up, showing their dark earth-toned undersides. The brown, yellow, and black colors are generated by pigments. But the other side is all about structural color. It gives their wings a vibrant, iridescent blue hue. Each scale is like a pixel, a tiny tile in a larger mosaic in layers of overlapping rows. Researchers want to see how structural color takes shape on the wings, but normally this happens inside the pupae, which is opaque. So they figured out how to remove the morpho wings from the pupae and grow them in a petri dish. Just like a developing photograph, patterns and colors slowly appear on the ghostly white wings as each scale's surface transforms over time. Ridges on the scale's surface are a key component that affect how the wing spreads or refracts light, similar to a prism. When light hits these ridges, a phenomenon called constructive interference comes into play. The spacing within the ridges, which look like little Christmas trees, perfectly reinforces specific wavelengths while canceling out others. This is why your eyes perceive that shimmering blue.
Scientists aren't sure why, but vertebrates and plants rarely produce blue as a pigment. For some reason, it's a pigment we don't see much of in nature. So think of structural color as an evolutionary workaround, a way of producing brilliant blues at a nano level, not just on butterfly wings, but on feathers, beetles, even our own bodies. Que lo interesante de este pequeño corto es de que todos conocemos de que el color es una propiedad óptica. La mayoría entendíamos de que el color se puede producir solamente empleando pigmentos que le dan ese color. Pero ahora vemos de que hay unos colores que se pueden generar sin uso de pigmentos. Ese color azul que ustedes vieron en la parte interna, en la ala de esta mariposa Morpheus, está constituida por una serie de escamas que a escala nanométrica se observan unos detalles. Déjenme ver si justo aquí se observan estos detalles. Esta es la luz visible. Y este arreglo geométrico, este espaciamiento, este espesor de esta especie de dientes a escala nanométrica hace que solo se refleje la longitud de onda que corresponde al color azul. Aquí no se usa pigmentos, es el color azul real. Entonces, ¿eso debido a qué? A un fenómeno nanométrico aplicado en este caso a la óptica. Entonces, esto obviamente ya el comercio le está sacando provecho. Déjenme mostrarle este pequeño video al respecto. Blue, midnight blue, royal blue, deep dark blue, all breathtaking, yet nature has produced another blue, a miraculous color so unique that it belongs in a category of its own. The structural blue of the morpho butterfly. It took nature tens of thousands of years to create this structural blue color. Structural color is the designer's dream technology. By using this, we bring to life the rich curvature of the LC body. By basic nature of how light travels in structural color, the color changes from one color to another color when you look from different angles. We wanted to deliver an amazing experience for our customer by inventing new ways to achieve a magical pure blue that stays blue always. It was very exciting program to be able to collaborate between Kiavi's thin film expertise and Lexus automotive. Chromoflare pigments were developed for really extreme color shift effect, and that's very different than the requirements Lexus has for structural color blue. So that was very challenging. Well, I think what most people would be surprised to find is that if you took the materials that are used to make the pigment, they have no color. Structural blue does not contain any blue material. It looks blue only because of the interference of light. The process begins with colorless particles of aluminum and zinc sulfide. These are vacuum coated onto transparent film in multiple layers, at which point they take on a blue appearance. After coating, the film is inspected in over 1,000 different locations to ensure Lexus quality. The production process is comprised of 12 separate steps, including the multi-layer structure being stripped from the film, dried, ground into flakes, and heat-treated. Color quality is checked at each step, and only pigment that passes a total of 20 quality inspections can be used. Consequently, it takes 8 months to produce enough structural color pigment for 300 Lexus LCs. After 15 years of hard work starting from the concept stage, we finally arrived at the product. Layers of colorless materials come together to generate the ultimate color.
Depending on the lighting conditions, LC structure blue portrays different expressions. In sunlight without a cloud in the sky, the color still casts detailed shadows. When lit in the dark of the night, structure blue glows as if LC is emitting light. The Morpho butterfly has multi-layered scales. These scales reflect visible light, creating a jewel-like blue. The Lexus LC Structural Blue. Using original technology, Lexus is the first in the world to attain the magnificent blue of the Morpho butterfly. Instead of approximating it with artificial techniques, Lexus was determined to follow nature's blueprint. It's a blue that changes with the eye of each beholder, a blue defined by the sensitivity of each individual. So, how do you see blue? Muy bien, qué mejor ejemplo de cómo la tecnología ya está usando estas nanoestructuras para producir un color que, como podrán haber entendido, luce el mismo en un día soleado o nublado o inclusive de noche, y que va a hacer cada individuo va a tener una respuesta ante ese azul. No se utiliza pigmentos con este color, todo depende de haber reproducido tecnológicamente la estructura de esta parte interna en la sala de la mariposa Morfeo. Vale la aclaración, no tengo nada con Lexus, ojalá me gustaría tener uno de estos, pero es básicamente un buen ejemplo de la aplicación que podemos encontrar en la nanotecnología. Y esto podría ser una especie de corolario, la biología de la naturaleza y el futuro de la naturaleza está relacionada con la nanotecnología. Permítame terminar con este pequeño slide, porque no deje de fascinarme cómo una estructura viva puede generar estructuras complejas de una manera que en verdad no se entiende. ¿Okay? Entonces, también es un pequeño video, no se preocupen. But to compensate, he probably noticed greatest eyes. To grab a female's attention, he creates something that almost defies belief. His only tools are his fins. In his head, the power of mathematical perfection. He plows the sand, breaking it up into the finest of particles. These shells aren't just rubbish to be removed. He uses them to decorate the bridges of his construction. He can't rest for more than a moment, but must work 24 hours a day for a week, or the current will destroy his creation. A final tidying up, and his masterpiece is complete.
animal construct something as complex and perfect as this? If this doesn't get a notice, nothing will. Jóvenes, qué mejor ejemplo de mostrarles que estructuras simples como la de este pez pueden crear cosas maravillosas con una simetría y un orden tan perfecto que inclusive para un ser humano no sería tan obvio reproducirlo. Como habrán podido escuchar, este pequeño pez pasa casi inadvertido, pero tiene una gran habilidad para llamar al apareamiento y es formar este tipo de estructuras. Con tanta perfección, con tanta simetría y con tanto orden que pues permite demostrar sus habilidades, llamémoslo de esa manera. Entonces, espero haber alcanzado algo de sus expectativas con esta presentación y habrán notado que hemos hablado de química, de física, de biología, de medicina, de ciencias marinas, de tecnología, y todas ellas están enlazadas por fenómenos que ocurren en materiales o en estructuras por debajo de un tamaño crítico. Así es que no me queda más sino agradecer a los organizadores y a todos los que nos han acompañado hasta esta hora por esta presentación, y quedo a su disponibilidad para lo que crean conveniente. Y los organizadores tienen mi información de contacto por si quieren conocer algo de detalle de lo que hacemos por acá. Y si alguno de ustedes está interesado en venir a hacer estudios graduados en Puerto Rico, asumiendo de que esta situación de los viajes se resuelva de manera satisfactoria, sería un gusto recibirlos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Realmente interesante cómo la nanotecnología puede involucrarse en tantas áreas y su evolución tan rápida. Especialmente los dos últimos videos me pareció interesante porque cómo puede ver que la arquitectura de la naturaleza es tan fascinante. Y si nos permite, ¿podríamos hacer algunas preguntas de nuestros oyentes? Claro. Gracias. Tenemos una pregunta de nuestra compañera Melanie. La pregunta es, desde su punto de vista de investigación en nanotecnología, ¿qué valoración puede tener el nivel que ha alcanzado la investigación en Perú respecto a otros países y qué recorrido cree que puede tener en los próximos años? Muy bien, buena pregunta. Quien les habla es evaluador para Concitec, así que he estado al tanto de diferentes proyectos y últimamente los llamados a proyectos de COVID. Muchos de ellos han estado en el área de nanotecnología. En consecuencia, ya hay grupos de trabajo, por ejemplo, identifico a la Católica, identifico la UNI en el área de materiales, posiblemente la agraria tenga proyectos en otras áreas, pero en el área de materiales, nanotecnología, hablaba de la UNI, hablaba de la Católica, de la San Agustín, que han presentado ideas bastante interesantes. Algunas de ellas las hemos aprobado, por lo menos las he aprobado desde aquí, porque permitiría hacer uso de algunas de las nanoestructuras para nuevas aplicaciones. Seguro que saben que se ha hablado mucho de que la superficie con cobre y plata pueden resultar, digamos, antivirales, como para estructuras del tipo de COVID-19. Entonces han habido proyectos donde se han utilizado pinturas en base a cobre. Han habido mascarillas, que serían mascarillas activas, porque las mascarillas pasivas que usamos nosotros nos protegen hasta cierto punto, porque no se olviden que esto del COVID viaja en las microgotas que podrían incluso generarse cuando uno habla en voz alta. Y pueden entrar y salir, porque si ustedes quieren evitar que entren, tendríamos que disminuir aún más la porosidad de la mascarilla y la esta del KN95, que son las más, digamos, apropiadas en el mercado,
ya tendría problemas de respirabilidad, ya no podría ni respirar muy bien. Entonces, y hay iniciativas. Quizás lo que nos faltaría sería tener o unir esas iniciativas en un nivel nacional. Jóvenes, los desafíos de la ciencia y tecnología en la actualidad ya no son solo para un biólogo, para un metalurgista o para un ingeniero de materiales, no, ahora los desafíos son todos interdisciplinarios. Así es que por eso es que cuanto más pronto tengan experiencia en investigación, métanse a hacer investigación en sus laboratorios. ¿Eh? Interactúen con grupos en las universidades que les mencioné, para que vean qué es lo que se está logrando. Por supuesto, todavía tenemos mucho que mejorar en comparación a otros países más avanzados, porque tenemos otra serie de ventajas. Por ejemplo, aquí tenemos acceso a fondos que pueden estar en el orden de los cientos de miles de dólares para hacer investigación. Justo hoy día nos dieron la buena noticia que vamos a tener un proyecto con $750,000 por 3 años, donde vamos a evaluar cómo recuperar el agua para las misiones de largo alcance. Imagínense en las cápsulas con las misiones a Marte, ¿no? Que es lo que le interesa a NASA. Imagínense que vamos a tener que emplear nanomateriales para eliminar la urea de la orina, posiblemente condensar los vapores de la respiración, recuperar agua de los desechos orgánicos, porque el agua es valiosísima en estas misiones. En resumen, el Perú está bien encaminado, hay muy buenas ideas, hay grupos que están destacando por encima de otros, quizás nos falta un poco más la colaboración internacional. Y es ahí donde aprovecho esta pregunta para ponerme a su disposición de ustedes, de sus profesores, para, por ejemplo, escribir propuestas de fondos de investigación en conjunto o ofrecer charlas en cursos que puedan ser útiles para ustedes. Y en esto, como habrán notado, todos tienen un lugar. El biólogo, el farmacéutico, el físico, etc. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta más Sí. de nuestro compañero Raymond. La pregunta es, si a menor tamaño la partícula, mayor inestabilidad, entonces, ¿cómo los átomos en la superficie definen el comportamiento del material? Solamente controlando el espesor de la cáscara de oro a escala nano, ¿se puede controlar sus propiedades ópticas? En la primera parte, sí, cuando las partículas se hacen más pequeñas, Raymond, te puedes imaginar una esfera, vamos a comenzar por ahí, y se hacen cada vez más pequeñas, hay menos espacio en el interior de ellas como para que alberguen átomos en su interior. ¿Dónde tienen que ir los átomos que todavía existen? En la superficie. Entonces, lo que está en el interior son estables, lo que está en la superficie, inestables. Entonces, para que ese material pueda existir, se tiene que estabilizar. Y para que puedas estabilizar, tienes que estabilizar esa situación que se genera en la superficie de esas partículas. Ese proceso de estabilización es lo que origina estas propiedades. ¿Okay? Te doy un ejemplo rapidísimo. En física se conoce, bueno, no lo conocemos el grafito, tan blando que marca el papel. También sabemos de que el grafito está formado por láminas llamadas grafeno. ¿Okay? Entonces, este grafeno está formado por átomos en el interior de esta lámina y por átomos de carbono en los bordes. Hagan ustedes eso cada vez más y más y más pequeño. Cada vez van a haber más y más y más átomos en los bordes. Esta estructura tiene que estabilizarse, si no, no puede existir. ¿Y saben cómo se estabiliza? Esos átomos de un borde se ensamblan con los átomos del otro borde y satisfacen los enlaces. ¿Cuál es la consecuencia? Que ya no existe ni la estructura cúbica del diamante, ni la estructura hexagonal de grafito. Ahora existe una nueva nanoestructura que se llama nanotubo de carbono, ¿sí? Que presenta mejor conductividad eléctrica que los metales, presenta mejor resistencia mecánica que el acero y que podría tener diferentes aplicaciones en otros campos como la medicina. Entonces, ese cociente de átomos en la superficie con respecto a átomos en el interior es lo que define esas nuevas condiciones que harían que el material se estabilice
que es lo que saca provecho de la nanotecnología. En el caso del oro, podríamos aplicar el mismo concepto, que a menor tamaño de partícula, en este caso a menor espesor de cáscara, tenemos menores átomos de oro y esa superficie tendría mayor cantidad de oro con enlaces no satisfechos que se van a estar en estado activo. Tú lo vas a iluminar, esa superficie se va a excitar y para estabilizarse tienen que relajarse y se van a relajar generando calor. Entonces es otro mecanismo para que ese espesor y esa cantidad de átomos en la superficie alcancen una condición de estabilidad, pero solo ocurre a esa escala de tamaño. Y ese calor genera gradientes de temperatura que pueden estar entre 30 y 40 grados centígrados, suficiente para quemar literalmente la célula de cáncer. Gracias, doctor. Ahora tengo otra pregunta de Marc Solano. La pregunta es, ¿de qué sería el método de síntesis de las nanopartículas de oro en cuanto a la formación de un material poroso? ¿Y cómo mejorar la actividad de los mismos? Ok, si estamos hablando de una estructura porosa, ya es otra historia. Estos poros pueden estar en el orden de los nanómetros. Entonces, allí las nanoestructuras estarían dependiendo de la porosidad y el tamaño de los microporos, mesoporos que se estarían generando en la estructura. Si es que esa es la intención, un buen ejemplo es ver lo que se hace con las zeolitas. Las zeolitas son estructuras donde los poros son nanométricos y se utiliza esa superficie específica en el interior de esos poros para funcionalizarlas y dotarlas de diferentes capacidades, como por ejemplo para filtrar moléculas en fase. Otros casos ya a escala nanométrica digamos, de lámina de oro, ya involucraría condiciones de corrosión localizadas que permitiría pues, la producción de espacios vacíos. Entonces ahí la comparación sería o nanoestructuras porosas de oro versus un ensamblaje de nanopartículas de oro que simulen la porosidad por el espacio vacío entre ellas, similar a lo que se busca con la lámina. Gracias, doctor. Aún tenemos 2 preguntas más. No sé si nos podría dar ese tiempo. Claro que sí, claro que sí. Ya. Adelante. Tenemos una pregunta de nuestro compañero Eric Daniel Antuna. Saludos, doctor. Me gustaría preguntarle acerca de que si conoce sobre avances recientes de la tecnología en la edición genómica. Eso escapa a mi campo, para ser honesto, pero no puedo descartarlo porque cada vez, ahora mismo que estamos hablando, hay nuevas aplicaciones de los nanomateriales y nanotecnología. Entonces, no puedo descartarlo aunque no conozco de manera directa alguna aplicación en particular. Bien, así es que podría dejar esa respuesta así de incompleta, si me lo permiten. Sí, sí, claro, no se preocupe. Y otra pregunta de Juan Rafael Gómez. Una pregunta. En el estudio de viabilidad celular, usando quantum dots de cadmio y zinc, ¿el estudio de la viabilidad celular se realizó en células sanas o células cancerígenas? Ok, nuestro laboratorio es en el área de nanomateriales, entonces hemos tenido que trabajar con bioquímicos y teníamos que decidir entre células sanas y células enfermas. Para nuestra primera experiencia, que es lo que les mostré en esta ocasión, fueron solo con células de cáncer. Pero para otro proyecto que lo hicimos con el campus de ciencias médicas, ahí empleamos células sanas y células de cáncer, pero de mamas. Entonces, por eso le decía ahí de que los protocolos que funcionaban muy bien para células de páncreas no se lograron reproducir en la otra línea celular.
Así que por lo menos logramos demostrar con esa publicación en el área médica de que lo que ya podíamos esperar, ¿no? De que depende del tipo de cáncer para encontrar la mejor alternativa. Doctor. Otra pregunta de Luis Pacheco. ¿Podemos incluir o podemos aplicar nanopartículas para inducir estímulos eléctricos en células? Saludos. Yo no lo he hecho, entiendo que sí. Entiendo de que hay algunos estudios donde se utilizan nanopartículas conductoras para generar algunas respuestas, por ejemplo, desde el punto de vista de las propiedades mecánicas de las células, aunque no estoy al tanto si es que hay estudios para generar respuestas eléctricas per se, pero en la medida en que el mecanismo sea propuesto, esto es, cómo esa característica de la nanopartícula sería transferida, por qué mecanismo sería transferida a la célula, entonces podrían ustedes pensar en la generación de diferencia de potencial en lugar de gradientes de temperatura, o sea, gradientes de potencial eléctrico en lugar de gradiente de temperatura. O sea, no lo descarto. Lo que no se me ocurre es cómo podríamos medir aquello. Quizás necesitaríamos a un experto en eléctrica para ver si hay algún dispositivo que permita hacer esa detección desde un punto de vista lo más localizado posible. Pero interesante pregunta. ¿Tenemos algo más? Sí, están preguntando dos personas más. Claro. Ah, ya, genial, gracias. David Telles, buenas noches, doctor. Desde su punto de vista, ¿cuál es el nivel de ética respecto a la nanotecnología con algunas de las normas actualmente? Ok, la ética es un asunto bastante interesante. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando se quiere evaluar en nanomedicina alguna plataforma en base a nanotecnología para destruir el cáncer, ustedes lo que hacen es inducir el cáncer en los ratoncitos. Entonces hay condiciones de bioética que permite que ese tumor no exceda cierto tamaño, que esté bien localizado y que permita el sacrificio, digamos, sin sufrimiento para el ser vivo. Sí, hay condiciones éticas que hay que tomar en cuenta. Y también desde el punto de vista de la síntesis de células, algo que no hago en mi laboratorio, pero que les mostré en el resumen brevemente, también estos procesos de ensamblaje. Imagínense, van a armar una célula en su casa con las piezas de Lego. Entonces, pero ese proceso para llevarlo a escala biológica y que la célula en verdad tenga la misma función que la misma célula natural, esto representan condiciones éticas que debemos entender claramente para ver cómo vamos a aplicar lo que estamos generando, lo que estamos reproduciendo, o esas nuevas células que podríamos crear prácticamente nuestro albedrío. Así que las condiciones éticas, como en cualquier otra disciplina, aquí también son bastante importantes. Las condiciones éticas relacionadas al medio ambiente. ¿De qué sirve producir nanopartículas bastante bonitas, muy funcionales, pero si, por ejemplo, tienen que utilizar metanol o tolueno en la síntesis, ustedes saben que los vapores de estos compuestos orgánicos pueden generar incluso daño cerebral. Entonces hay que usar un HUD o mejor evitarlos. O sea, nosotros nos concentramos en el uso de reactivos ambientales con el ambiente justamente para evitar ese tipo de situación. Y también de botar esos desechos sin ningún tipo de control. Eso también representa condiciones de ética, porque te dicen, bueno, lo pongo por el caño, ya no pasa nada, pero esa solución va a llegar a algún lugar donde puede generar efectos bastante severos. Entonces, lo que hacemos en algunos laboratorios es que tenemos protocolos para que haya empresas que se encargan de manipular este tipo de desechos
y vienen a recoger nuestros desechos de cuando en cuando. ¿Bien? Entonces, sí, la ética es muy importante, como en cualquier otra disciplina en la cual estemos desarrollándonos. Gracias, doctor. Y ahora sí, la última pregunta. Este es de Andrés Felipe Amaya Mejía. ¿Qué tal está el desarrollo de la nanotecnología en temas energéticos como paneles solares o semiconductores en Latinoamérica? En Latinoamérica no me consta, lo que sí sé de que el problema con los paneles solares que están intentando que se ataque con nanotecnología aquí en lugares como Estados Unidos es en el empleo de nuevos materiales que otra vez, como ustedes ya saben ahora mejor, controlando la estructura, el tamaño, la forma, puedan permitir eficiencias energéticas superiores a la de los paneles con los que se trabajan en la actualidad. En Latinoamérica, en verdad, no tengo conocimiento al respecto, pero sí conozco de un grupo muy importante en México, en la Universidad de Querétaro. Justamente estamos elaborando una colaboración con ellos, que tienen estudios en cuanto a energía empleando paneles solares. Nosotros nos interesa la energía desde el punto de vista de proceso de transferencia de energía para generar especies citotóxicas, por ejemplo, ¿no? O materiales que puedan tener una sola estructura, dos respuestas. Los multiferroicos, por ejemplo, ¿no? Que tengan propiedades piezoeléctricas o propiedades magnéticas combinadas con propiedades ópticas en una misma estructura. Que eso tiene y algunas implicancias energéticas. Pero una buena opción sería, cuando el tiempo te lo permita, visitar la página web del Departamento de Energía de los Estados Unidos, el DOE. El Departamento de Energía tiene una página bien amigable y ellos definen cuáles son sus necesidades en el área de investigación, en el área de energía. Muchas gracias, doctor. Bueno, esas han sido todas las preguntas. Y otra vez, doctor, muchas gracias. Ha sido una conferencia muy interesante en temas tan diversos. Esperamos verlo en una conferencia presencial acá en Perú cuando mejore esta situación. Y si usted desea, ¿podría dar unas últimas palabras? ¿Cómo no? Como le decía desde un inicio, felicito a los organizadores porque este tipo de iniciativas deben darse la edad más temprana posible de investigación. Por ejemplo, aquí se reconoce de que para comenzar a hacer investigación en el área que nos interese, deberíamos de comenzar incluso desde el primer año. No esperar los últimos años, no esperar a hacer la tesis, o no esperar la maestría. Métanse a hacer investigación, desarrollen investigación, que los profesores establezcan colaboraciones con organismos de fuera del país, dentro del país y fuera del país. En eso los puedo ayudar. Por la red que tengo de apoyo con la Universidad de Trujillo, con la Universidad de San Marcos también estamos trabajando mediante una beca del CONCITEC. Después también entiendo de que el CONCITEC estaba dando becas para entrenamiento, de modo que puedan venir aquí, cuando se pueda, claro, visitarnos y hacer investigación junto con nosotros, el desarrollo conjunto de cursos, cursos especializados, por ejemplo, si estamos hablando aquí de gente de física, por ejemplo, física a la nanoescala, donde los profesores de física bien podrían reforzar sus conceptos de los fenómenos de escala nanométrica. Y este tipo de seminarios, mantenerlos. Hay algunos lugares donde hay cursos que se llaman tópicos selectos. En los tópicos selectos se traen así speakers para que ustedes se beneficien de los últimos avances en la disciplina. Así es que yo los invito a que vengan a Puerto Rico apenas pueda, y yo me autoinvito a visitarlos en la agraria apenas pueda ir nuevamente a Lima. Ahora por si acaso, ahora en 31 de agosto y 31 de julio, perdón, y 1 de agosto se va a llevar a cabo el Encuentro Científico Internacional
va a ser la primera versión remota y creo que en la sesión del 31 van a presentar su trabajo muchos de mis estudiantes en el área de nanotecnología. Así es que la inscripción es gratuita. Los invito a que nos acompañen y seguir conociendo más de lo que estamos haciendo por aquí. Así que un gusto, jóvenes, haber compartido con ustedes este sábado chico, a la fuerza también porque estamos en casa, y estoy a su disposición para esta y tantas posibilidades que ustedes puedan ver en el futuro. Muchas gracias por la invitación y por su atención. Gracias a usted, doctor. Gracias a todos por quedarse hasta esta hora, 8:45. Y por último, tenemos una ponencia más sobre fundamentos de la espintrónica aplicada a nuevos dispositivos, nanosildadores, memoria no volátiles y nanosensores de campo, a cargo del PhD Elmer Nahuel Monteblanco Vinces. Los invitamos el viernes 31 a las 3 p.m. para que puedan escuchar esta charla. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y que tengan unas buenas noches. Buenas noches.